Buenos días, mi nombre es Omar Restrepo, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones y Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y Distancia CEAP Turbo. Para el curso de Control Digital vamos a desarrollar la actividad número 4 del trabajo colaborativo de la unidad número 3 del grupo 7 del curso 2030-41, Control Digital. El objetivo de esta actividad es aplicar los conocimientos adquiridos en el análisis y estudio de la unidad 3 en la simulación de ejercicios prácticos a través de la herramienta Proteus. Hay que desarrollar el siguiente problema, que es implementar un controlador PID en un microcontrolador PIC 16F877A para un sistema de calefacción. La simulación se debe desarrollar en Proteus utilizando el Head-Oven del OpenModel y se establecerán los siguientes valores. Estos son los valores que hay que colocar, que se van a colocar en el Oven del Proteus. Para analizar la curva de reacción, se analizará la respuesta del sistema en lazo abierto ante una entrada de escalón. Dicha entrada de escalón es de 0 voltios a 10 voltios. Se debe definir el modelo del sistema y analizar el comportamiento del sistema ante perturbaciones de tipo escalón, teniendo en cuenta que la temperatura límite o set point es de 100 grados centígrados. Para ingresar las perturbaciones al sistema se debía hacer lo siguiente. Para el instante de tiempo T0 se utilizará una fuente de alimentación VAT1 de 10 voltios. Para el instante de tiempo T igual 50 se conmuta otra fuente de alimentación VAT2 de 30 voltios. Y para el instante de tiempo T igual a 120 se conmuta nuevamente a la fuente de alimentación VAT1 de 10 voltios. Esta es la solución del problema. Primero que todo se debe realizar una descripción de toda la teoría que se va a requerir para implementar este controlador PID. Recordemos que los controladores PID tienen un componente proporcional, un componente integral y una componente derivativa. Los controladores pueden ser P, pueden ser I, pueden ser PI, PD, o en este caso que vamos a implementar uno que es de tipo PID. Como la implementación del sistema es discreto, acá tenemos el modelo en bloques de la función de transferencia y del controlador. Entonces, tanto la entrada como la salida deben ser iguales para este controlador. Por eso, de ello, hay una retroalimentación que me permite entonces otra vez corregir los errores que hayan a la salida de este sistema. ¿Qué es lo que debemos entonces buscar o hallar? UDT. Entonces, acá está el procedimiento para buscar esa constante. PID es la acción del control proporcional integral derivativa combinada, reúne las tres ventajas de las acciones de control individuales y se obtiene mediante esta ecuación que tenemos acá para tiempo continuo. Entonces ahorita vemos lo que es tiempo discreto. Análisis de la curva de reacción, entonces se describe mediante el siguiente modelo de función de transferencia, GS para tiempo continuo. La versión cuantitativa lineal puede ser obtenida mediante el siguiente procedimiento. Entonces, para obtener UDT, hay que primero llevar el sistema a un punto de operación normal. Ejemplo, la salida del sistema se estabiliza en YT igual a Y sub 0 para una entrada constante de UDT igual a U sub 0.
Segundo, en el instante inicial T0, aplicar un cambio en la entrada escalón, desde U sub 0 hasta cualquier valor de U. El salto debe estar entre 10 y 20% del valor nominal. Registrar la salida hasta que se establezca en un punto de operación. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Se puede calcular los parámetros de la siguiente forma. Entonces, ¿cómo se calcula? K sub 0 es igual a y infinito menos y sub 0 sobre y infinito menos u sub 0. Y tau, que es la constante de tiempo, es igual a t sub 1 menos t sub 0 y iota sub 0 es igual a t sub 2 menos t sub 1. Entonces, según Seguin-Nichols, la relación de estos coeficientes con los parámetros del controlador PID son los siguientes. Además, el objetivo de diseño es alcanzar un amortiguamiento tal que exista una relación de 4:1 para el primer y segundo pico de la respuesta a una referencia escalón. La idea es que no haya picos, ni sobrevoltajes, ni nada para que el sistema pueda iniciar correctamente y se establezca en el tiempo lo más rápido posible. Sintonización entonces del controlador Zeiger-Nichols. Entonces, tenemos que buscar KP, TI y TD. Esa es la tabla para hallar esos valores en tiempo continuo. La respuesta la salía ante una entrada de escalón. Entonces, esta es la respuesta del sistema. Esta es una recta de pendiente. Y sobre esto vamos a trazar un T1 y un T2 y hallamos los parámetros que están aquí con esas constantes, con esos valores que tenemos aquí sobre esa respuesta en lazo abierto. El diseño paralelo del controlador PID, entonces este va a ser un diseño de un controlador PID. Pero lo que nosotros buscamos es un modelo esquemático de esta forma. Que ingrese yo una temperatura de tipo escalón. El set point va a ser la temperatura que yo quiero regular. Es decir, el horno sin controlador, él me va a calentar a mí X cantidad de calor a su mayor capacidad y él va a calentar hasta que sea su capacidad total. Pueden ser 800, 900 grados de temperatura del horno, hasta 1000, 1200 grados, depende del horno. ¿Qué vamos a controlar? ¿Y qué nos pide el ejercicio? Que este controlador PIC me lleve a mí el horno solo a 100 grados centígrados, que de ahí no pase. Entonces debemos controlarlo con el microcontrolador PIC 16F877A. Y esta es la estructura. Entonces y me ingrese y me diga que debe controlar 100, acá está el set point, que debe controlar los 100 grados. Que si no hay 100 grados aquí a la entrada otra vez del sistema retroalimentado, entonces hay un error y le diga al horno que baje esos grados o que suba los grados dependiendo de si debe estabilizarse en 100 grados. Entonces vuelve y censa, si tiene más poquito entonces sube la temperatura, si tiene mayor entonces vuelve y la baja y la estabiliza en 100 mediante este sensor, un atenuador y vuelve otra vez acá. Entonces eso es lo que queremos implementar. La respuesta del sistema en lazo abierto, uno de los puntos que nos piden. Entonces, pero para analizar esta curva de reacción, se analizará la respuesta del sistema en lazo abierto ante una entrada de escalón. Dicha entrada de escalón es de 0 a 10 voltios, dice el ejercicio. Entonces, la versión cuantitativa lineal se obtendrá mediante el siguiente procedimiento. Entonces, llevar el sistema a un punto de operación, lo que habíamos visto ahorita en la teoría, llevar entonces el sistema a un punto de operación normal. Por ejemplo, la salida del sistema se estabiliza en YT igual Y sub 0 para una entrada constante de U de T igual U sub 0. Entonces,
Acá está en lazo abierto una batería de 10 voltios que dice el ejercicio, un switch que es el que me va a decir de 0 o la entrada de escalón, o sea, de 0 a 10 voltios. Entonces, cuando yo lo cierro, inmediatamente salta el escalón a 10 voltios y esa es la curva de la respuesta de este horno calentador. Eh, Acá podemos observar que se estabiliza más o menos en unos 900 grados. En la gráfica se observa que ante una entrada de voltaje tipo escalón de 0 voltios a 10 voltios, el horno calienta hasta llegar a una temperatura máxima de unos 950 grados y se estabiliza en el tiempo porque pues esa es la capacidad del horno. Entonces, por lo tanto, se requiere diseñar un controlador PID que controle la temperatura, la cual debe ser máximo 100 grados. En el instante inicial T0, aplicar un cambio en la entrada de escalón desde U sub 0 a U infinito, cualquier valor que debe estar entre 10 y 20% del valor nominal para hacer la prueba de este valor y sacar las fórmulas que ya habíamos visto anteriormente. Entonces el ejercicio nos pide que dicha entrada de escalón debe ser de 0 a 10. Pero la curva de reacción del sistema se observa que es de tipo de lazo abierto ante tres escalones. Entonces utilizamos la herramienta análogo análisis de Graph Model del Proteus que va a interactuar con el sistema OVE mediante el uso de un voltaje probe que lo tenemos aquí en azulito. Ahí es donde se va a conectar el analizador análogo. Entonces, para ver la gráfica de este sistema, vamos a ver la gráfica. Entonces, esta es la curva. Cuando el 10% de mi valor nominal, que son el 20%, entre el 10 y el 20%, es 2 del valor del total de la batería, que es 10 voltios. Finalmente obtenemos la gráfica y podemos observar la salida estable de 280 grados y un punto de operación, el cual es 40 segundos aproximadamente. Con estos datos, 280 y 40 segundos, entonces vamos a hacer los cálculos del modelamiento del sistema que nos piden esto. Estos datos los debe tener el calentador. En el modelo esquemático pudimos observar un sensor T que entra un voltaje proporcional a la temperatura del sistema y de que de acuerdo al coeficiente de temperatura es 1, lo que quiere decir que entregará 1 voltio por cada grado centígrado. Entonces el set point, entonces serán 100 grados centígrados, o sea que equivalen a 100 voltios que ingresen al sistema. Procedemos a identificar el modelo matemático por medio del análisis de la curva de reacción, la cual obtuvimos lo siguiente. Entonces, miremos aquí la gráfica. Obtuvimos que el horno inicia en 30 grados, que se estabiliza en 40 segundos y que su máxima temperatura es 278. Con esos datos, entonces vamos a hallar el proceso industrial y el modelo matemático de este sistema. Dice que de primer orden. Entonces PS es igual a KE a la menos teta S sobre tau S más 1. Entonces, donde dicho modelo corresponde a la fórmula continua, es decir, en el dominio de Laplace, donde K es la ganancia del sistema, tau es la constante de tiempo del proceso y teta es el retardo del proceso. La gráfica comienza en 30 grados Celsius, llega hasta 278 y para obtener la respuesta del sistema le ingresaron 2 voltios. Así que la ganancia está determinada por Y final menos Y inicial. Esta fórmula, desarrollamos la fórmula y nos da que la ganancia del sistema es 124. Muy importante este dato, 124. Observemos que la gráfica que dice time 40.0, lo que corresponde al punto de estabilización es de 40 segundos, indicado con la línea de color púrpura, que ya lo vimos en la gráfica,
Por lo tanto, podemos obtener el valor de la variable de temperatura con la siguiente fórmula. T establecimiento igual a 4 tau. Entonces despejamos a tau y tau es igual a 10. Esa es la constante de tiempo. Por último, necesitamos hallar la variable θ, que es el retardo, lo cual corresponde al tiempo en que se demora el sistema en responder ante la entrada de escalón. Entonces vemos que el sistema responde instantáneamente, o sea que el retardo tiene un valor de 0. Pero entonces para poder aplicar la técnica de Segor-Nichols, le damos el mínimo valor a ese retardo y le vamos a dar el valor de unidad 1. Y vamos a hacer a desarrollar la ecuación. Y reemplazando los valores, entonces tenemos esta función de transferencia del controlador. Esa es la función de transferencia del controlador. Entonces, con esa función de transferencia vamos a hallar los valores de Kp, Ti y Td, que es la constante proporcional, el valor de tiempo integral, el tiempo derivativo. Para esto utilizamos este cuadro. Utilizamos este cuadro y vamos a hallar, entonces reemplazamos cada valor en este controlador P y D para hallar Kp, para hallar Ti y para hallar Td. Entonces lo discretizamos. Esta es la fórmula para discretizar, muy importante, porque de ella despejamos a Q sub 0, a Q1, a Q2, a T1 y a Td. Todas estas constantes las vamos a necesitar en la programación del PIC. De estos valores entonces podemos implementar la ley de control. Entonces con esta ley de control vamos a programar el controlador, porque necesitamos hallar AUK, que es la que nos va a definir el sistema, el controlador, la función de transferencia que debe cumplir ese microcontrolador. Entonces despejamos a UK. Aquí llegamos hasta un punto donde debemos aplicar la inversa Z, la aplicamos y entonces nos da esta función de transferencia, que es todos los valores de Q sub 0, Q1, Q2 y todos los valores para despejar, para encontrar a UK del sistema. Entonces, ya teniendo todos esos valores, o teniendo claro cuáles son las ecuaciones, entonces vamos a programar el microcontrolador con esa discretización de modo que la función de transferencia nos quede acá en la programación del microcontrolador. Entonces aquí están las librerías, que es la primera parte, la entrada de los valores. Aquí muy importante porque es que acá este valor de R va a ser el valor de la resistencia estable, o sea que lo vamos a establecer en 1000, porque vamos a agregar, no vamos a manejar los voltajes así completos de 100 voltios, 800 voltios, vamos a trabajarlo en milivoltios, y para ello entonces vamos a hacer una división de voltaje con unas resistencias, con una resistencia de 100, vamos a hacer un divisor de voltaje de 100, entonces los voltios se van a dividir por 100, le vamos a colocar una resistencia de, ahorita lo vemos cómo lo vamos a hacer, una resistencia de 100K y una resistencia de 1K para hacer un divisor de voltaje. Ingresamos pues los valores de K, de tau, de teta, que ya los habíamos hallado, es K124, de tau 10, de teta 1, ahí. Entonces, bueno, hacemos los retardos, hacemos los bucles, ingresamos los parámetros de la ley de control para tiempo discreto, muy importante, hasta dónde va a llegar el sistema, también programamos acá la frecuencia del sistema, y vamos a mostrar ese resultado, lo vamos a mostrar en una pantalla LCD.
los parámetros los vamos a sintonizar por Sine-Nature. Vamos a hallar a K0, K1, K2 para la función de transferencia. Y vamos a graficar entonces, vamos a graficar lo que es la temperatura, el set point y que nos muestre cuál es el valor del error y cuál es el valor de UK que nosotros hallamos ahí, que es el ancho de banda pues de nuestro sistema de la frecuencia. La simulación del control PID en ISIS Proteus. Entonces vamos a utilizar el microcontrolador, el sistema del horno, el switch, que ya lo vamos a describir entonces, que vamos a utilizar dos resistencias R2 y R3 para hacer el divisor de voltaje por 100, así que 300 milivoltios corresponden a 30 grados y un voltio corresponde entonces a los 100 grados. Por eso entonces la escala que viene aquí a la izquierda va a ir de 0 a de 0.001 hasta 1. Se coloca un display para observar entonces la temperatura, el set point, el error y el valor de UK. Adicional a ello se requiere entonces utilizar un circuito transistor MOSFET que soporte la corriente del horno aproximadamente 4 amperios, por lo cual uno sugerido es el IRFZ44N. Lo acá, más o menos este es el diseño que permite el control mediante una señal PWM, que es un ancho por modulación de pulso, la potencia del horno. El switch me permite conmutar las fuentes de voltaje en los tiempos que se solicitan. Entonces aquí vemos que tenemos un switch y ese es para ingresar las perturbaciones. Entonces, si yo tengo un sistema estable con una batería de 10 voltios, cuando yo pase a una batería de 30 voltios, el sistema me debe seguir funcionando igual, con esa perturbación, o sea, con altibajos o subidas de voltaje, el sistema se me debe comportar igual. Aquí entonces el datachip del microcontrolador, muy importante para saber cuáles son los puertos que nosotros vamos a programar. La simulación del sistema solicitado, entonces aquí lo vemos cómo quedó ya implementado, que muestra la temperatura, el set point, el error, UK, y el sistema responde correctamente los parámetros solicitados ya que se establece en 100 grados, no tiene sobresaltos y el sistema es estable. Entonces, para ingresar las perturbaciones al sistema se debe hacer lo siguiente. Para el instante de tiempo T0, entonces cuando yo vaya corriendo el sistema, al iniciar debe iniciar con una batería de 10 voltios. Transcurrido un tiempo de 50 segundos, se debe pasar a la batería de 30 voltios. Y cuando llegue a 120 segundos, entonces se pasa nuevamente a la de 10 voltios. Entonces se hicieron las pruebas y la temperatura no varía. Si varía, pues será 1, 2 grados, pero vuelve otra vez y se estabiliza en los mismos 100 grados. Y esta es la gráfica del sistema, que muestra que es un sistema estable en el tiempo. Y la descripción de el video, el enlace de este video. Entonces hicimos la programación en PIXE Compiler. Entonces aquí vemos la simulación del microcontrolador y miremos que aquí está estable en 100 grados. Vemos que aunque yo cambie el valor de la batería, él va a seguir entregándome 100 voltios. Entonces vamos a parar el sistema, volvemos otra vez a reiniciarlo
para que miren cómo es el comportamiento del sistema cuando él inicia en 30 grados. Que fue los parámetros que le dijimos al OE. Aquí está comenzando a calentar y él me debe llegar entonces al punto que teníamos ahorita, que ya lo teníamos ya estable. Él empieza a calentar hasta llegar a 100 y ahí el sistema se estabiliza. Bueno, muchísimas gracias.